Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus, qué lindo verte. Qué bueno estar aquí otra vez. Aquí estamos trajeados. Bueno, tengo que trabajar de vez en cuando. Eventos y trabajos. No todo puede ser relax. No. Y que, oye, esos paguitos mensuales tienen fecha fija. ¿Qué ha pasado? Ya tú sabes, aquí observando los eventos. Observando los eventos. Esta semana ha sido interesante. Sí. Hemos estado siguiendo, obviamente, el operativo que tienen algunos con la Secretaría de Vivienda, etcétera. Pero eso hoy no lo vamos a discutir. Lo tenemos. Si quieren escuchar mi postura, busquen el podcast de Puestos para la Mañana, que es el show mañanero en Radio Isla de Luis Herrero y de Jonathan Lebron, que yo estoy en el panel de Guayabera los viernes. Y ahí yo di mi postura, que le adelanto, no le fue de mucho agrado a la comunidad populets de Radio Isla, pero I had to do the Lord's work. Y antes que comencemos con la discusión, le quiero enviar un saludito a los muchachos del departamento. Ellos saben quiénes son, con quien me di un cafecito los otros días allí en la cooperativa. Así que saludos y continúen en sus quehaceres. Bueno, y también hay que darle un agradecimiento a nuestro amigo Nieto, que ha aceptado la encomienda de ser nuestro invitado especial en el podcast número 100. Yo estaba preocupado porque habían pasado un par de días. Sí. Y no había dicho nadie. De momento veo el tweet, accepted. Y yo, yes. Por fin. Yes. No, me dijo que se tardó porque estaba haciendo una gestión, una diligencia. Estaba medio perdido, pero lo cogió a tiempo. Lo cogió a tiempo, no nos rompió el corazón. Sí. Yo estaba igual, estaba yo estaba como, diablo, man, a mí me estaba doliendo en todo. Sí, porque era al principio. Y tú dices, pues está bien, pues no duraste hasta el final, pues está bien, yo lo entiendo, pero... Es largo, pero la realidad es que mucha gente tardó una semanita en terminar el episodio. Todos lo ven el sábado o el domingo tempranito. Eso así. San Valentín también, así que espero que hayan comprado florecitas a sus damas o medias y calzoncillos nuevos a su esposo. Stocking stuffers, ¿sabes qué le dicen? Bueno, eso es Navidad. Pero es equivalente. Esto está saliendo un sábado. Yo hoy por la noche tengo mi cena con Alexandra. Nosotros estamos haciendo el día antes. ¿Qué tú vas a hacer? Yo tengo una boda mañana. ¿De mañana? ¿En San Valentín va a haber una boda? Sí. ¿De quién? Hay una boda. ¿Cuántas bodas tú has ido en bloque de los últimos 12 meses? Para que tú veas. Por lo menos no tuviste que viajar. Esta es local, sí. Esta es local. Van para Stella Maris. No, en San José. Ah, mira para allá. Está fresca la temperatura, así que no vamos a sufrir. Eso es cierto. Está frío. Porque en verano esa iglesia se pone spicy. Mira, antes nosotros tenemos un par de temas para discutir hoy, tanto de afuera de Puerto Rico como dentro, pero ha sido una semana donde ha habido mucha discusión del fenómeno del halftime show de Bad Bunny. Y yo creo que no podemos dejar que pase este ciclo de comentarati sin que nosotros pongamos nuestro granito de arena. Nosotros vimos el halftime show en un watch party que montó el amigo Sancho en su hogar. De hecho, muy excelente spread. Los felicito. Los hamburguetos de cordero estaban, los sabes de cordero estaban top. Pero... Que sepan, Fernando no cocinó. No, o sea, por si acaso. Es como si la duda ofende. Saludos a Adriana y a quienes hayan cocinado, en efecto. ¿Qué te pareció a ti, Balbus? Bueno, pues me alegro un montón que Bad Bunny haya tenido su momento en el sol. De hecho, no para quedar claro, el participar en un halftime show del Super Bowl es algo tan prestigioso, tan importante en términos de reconocimiento que muchas veces los artistas ni cobran, porque entienden que participar en eso es un honor en sí mismo, ¿no? Claro.
Así que yo creo que es un gran logro para alguien que hace 10 años estaba siendo bagger en Econo y Ajá. ahora es es una estrella mundial de la música, La ¿no? número uno Y en a mí me... Spotify, ¿verdad? Y pues, tengo que decir que a pesar de todas los comentarios políticos, con los significados políticos que la gente le intenta insertar a todo lo que hace Bad Bunny por razones que son evidentes solamente para ellos y que hablan más de ellos que de Bad Bunny. Una vez Bad Bunny repite su gran habilidad, que no necesariamente es musical en el sentido de cantante, sino de showman. O sea, Bad Bunny monta y participa en tremendos shows y la verdad es que el show estaba diseñado para la televisión. Sí. Me imagino que la gente que estaba en las gradas estaba como que, ok, no entiendo. Pero en televisión se veía y bien producido. O sea, fue un show muy bien producido. Yo tengo que decir que desde chiquito he estado viendo shows de halftime. De hecho, yo antes veía el Super Bowl más por los anuncios. Y tan pronto en YouTube yo podía ver los anuncios sin ver el juego, pues yo me ponía a ver los anuncios en YouTube, ¿verdad? Y si no iba para una fiesta como tal, no veía el Super Bowl y veía, pues como dije, en YouTube veía los anuncios y después podía ver el halftime show. Yo creo que es el halftime show más producido que yo he visto, que yo me recuerde. Y estoy, ¿verdad?, plenamente de acuerdo contigo, creo que es la precisión de todo el mundo, que fue un espectáculo hecho para la televisión y hecho para reproducción a través de redes y para una audiencia incluso más allá. Ese es el punto. Del Super Bowl. Está diseñado para atraer al Super Bowl una audiencia que no es la que tradicionalmente ve fútbol americano, sino que quieren aumentar el rating. Y eso es normal, ¿no? Porque y esto quizás es más técnico, pero cuando tú haces una campaña publicitaria, tú quieres lograr dos cosas: alcance, o sea, que llegarle a mucha gente, y frecuencia. Y para tú poder vender anuncios en algo, pues tú tienes que vender mucho alcance, no solamente... O sea, tú tienes que poder llegar a la mayor cantidad de personas. Correcto. Y el halftime show le añade un grupo de gente que no necesariamente, pues todo el mundo sabe que el demográfico de Bad Bunny y el demográfico de Super Bowl no son... Hay un overlap, pero no es tan grande. Es muy leve, es muy leve el overlap. Sí. Lo otro que me llamó la atención... Una buena decisión de negocio para los dueños del... No, me imagino. Y yo creo que el hecho de que los Seahawks y los Patriots pusieron de su parte... Para hacer el peor juego. El peor juego de Super Bowl en memoria reciente, pues resaltó aún más el impacto mediático de Bad Bunny. Obviamente, yo creo que todo el mundo está claro que I'm not a fan en términos de mi apreciación de su participación en la política. Sí, pues tiene un elemento cultural y a mí me llamó mucho la atención que de la misma manera que el más mínimo peo que se tire Bad Bunny puede causar que en Puerto Rico el comentarati político, cultural, etcétera, estén, ¿sabes?, tratando de auscultar cuántos ángeles bailan en la punta de la nariz de Bad Bunny. Vi la misma dinámica fuera de Puerto Rico entre gente que no pueden entender una sola palabra del macho, ¿verdad? El comisionado residente lo entrevistaron en MSNBC, ahora MS Now, y le pregunta como que, bueno, ¿verdad? ¿Qué le parece decir que sea en español lo que él cante? Y digo que le estaba curioso porque él entiende que mucha gente no entiende, que habla inglés solamente, pues no lo entienda, pero que quería darle la tranquilidad a ellos de que hay mucha gente que habla español que tampoco lo entiende. Porque como que y yo como que, ok, pues no soy el único. Me sentí, I felt seen. Y sí puedo apreciar que tenía una connotación. Esta reseña de que el halftime show de Bad Bunny was an act of resistance. Es un show Pero sí tenía un contenido político diametralmente más efectivo que
el que él ha utilizado en el pasado en Puerto Rico, especialmente en el ciclo electoral pasado. O sea, se vio que quien sea que lo ayudó a preparar esa producción tenía mayor madurez. Sutileza. Sí, utilizaba la sutileza y era un mensaje político, obviamente, yo diría de un corte, no te diría necesariamente de izquierda, pero un corte en el tema migratorio cultural mucho más abierto a la línea MAGA o a la línea America First, donde uno escucha, ¿verdad?, la frase de Heritage Americans, que uno sabe ya exactamente por dónde va esa línea discursiva, pero no parecía un anuncio del Partido Demócrata y no parecía necesariamente un ataque contra White America, como alguna gente quería pintarlo. Es que yo creo que hay mucha gente que lo toma muy literal, porque, por ejemplo, todo el show comienza con una gente cortando caña. Yo no sé cuándo fue la última vez que alguien cortó caña en Puerto Rico. En escala deben hacer décadas. Sí. Me imagino que si alguien piensa que que Bad Bunny está representando el Puerto Rico de hoy y viene a Puerto Rico y me pregunta dónde están los cañaverales, pues se va a llevar una tremenda sorpresa, ¿no? Quizás es otro tipo de pasto el que encuentre. Pero sí entiendo lo que estás diciendo de que tenía un mensaje, yo no te diría ni siquiera de izquierda o derecha en los términos que los conocemos. Yo diría que era un mensaje más globalista. Cosmopolita, yo diría. Sí, cosmopolita quizás, pero en la política una ideología medio globalista de Puerto Rico es parte de América, pero América no es solamente Estados Unidos, sino que América es el mundo también, pero somos americanos, pero entonces... Y era como que este tipo, y pones a Ricky Martin, que era estadista, no sé si sigue siéndolo. ¿Él era estadista? Sí, entiendo que sí. Ya me pensé. Y que cantando que si Puerto Rico no le pasa lo que le pasó a Hawái, que yo siempre he dicho, a los estadistas no debe molestarles eso, porque yo no creo que Puerto Rico quiera ser Hawái, Puerto Rico quiere ser Puerto Rico. O sea, yo no creo que esto tenga un significado de vota por tal alternativa. No es un significado plebiscitario, es un significado de orgullo de lo que tú eres, ¿no? Pero igual, eso soy yo. La gente le mete la interpretación al arte del que quiera, y una de las grandes virtudes del arte muchas veces es que el artista produce algo más grande que lo que él quizás hasta tenía la intención de producir, porque otras personas le insertan sus perspectivas y lo alteran la interpretación. El tema yo creo que lo discutimos el año pasado, el asunto de que esa cuestión de que a Puerto Rico no le pasó lo que pasó a Hawái. Y ahí, pues, ¿cómo te digo? O sea, Bad Bunny, como yo dije una vez en Radio Isla, que se fue un poquito viral, Bad Bunny no es una persona que es políticamente sofisticada. No te estoy diciendo que es un ignorante, pero pues él tiene la apreciación política que tiene una persona que ve las noticias quizás una vez cada 2 semanas, o que escucha de un issue viendo un video y pues ahí se quedó. Porque la cuestión está que no quiero que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawái. Pues en el caso particular de la historia de Puerto Rico, pues eso sería algo aplicable a lo que pasó con los españoles en alrededor del 1600. Que aquí habían unos taínos, llegaron a finales de los 1400 los españoles, y que en un periodo de 100 años, pues básicamente se aniquiló la presencia taína. No se aniquiló, Cristian. Se incorporó a una cosa nueva que se llama Puerto Rico, que no es ni 100% español, ni 100% indígena, ni 100% africano. Sino Sí, que pero pues involucró también el hecho que... desplazaste. No los desplacé, they're dead. Bueno, si tú vas a Julia, no sé si vas a pensar... habrán unos rastros. Estoy seguro que hay unos rastros genéticos, pero they're dead. Y entonces, lo que le pasó a Hawái, pues algo muy similar en el sentido de que, pues, un par de siglos después de que pasa eso aquí en Puerto Rico con los españoles y los taínos... Porque los descubrieron un par de siglos después. Allá los anglos llegan y pues los nativos quedan unos cuantos, que de hecho quedan muchos más de los que quedan en Puerto Rico, de los que quedaron en Puerto Rico y son visibles versus aquí que pues son rastros genéticos o genealógicos. Véase Dulcie Cavert. Ajá, exacto. Pero tampoco es como que le pasó algo malo, en el sentido de que de territorio, que es la parte del asunto, porque aquí esta canción de que no pase a Puerto Rico, que pasa a Hawái,
pues la connotación que se le da es si Puerto Rico es hecho un estado, el puertorriqueño, que esta figura que de verdad, pues en términos históricos tiene quizás 200 años de existencia, va a desaparecer y será reemplazado por anglo. Que curiosamente vi en el censo que Puerto Rico no solamente es la jurisdicción de Estados Unidos con menos inmigrantes en general, ¿verdad? De mayor proporción de gente que nació en el lugar, que sigue viviendo en el lugar, sino que hay más inmigrantes de otros países de América Latina que inmigrantes de Estados Unidos, si queremos llamarles inmigrantes. Ajá, sí, sí. A los residentes, a los ciudadanos que hacen residencia sí, aquí. Sí, correcto, como nosotros hacemos allá. Y entonces, en tercer lugar, como tú bien dices, lo que le pasó a Hawái no le pasó cuando se hizo estado, le pasó siendo territorio. Y si le pasó algo a Hawái, fue en la etapa territorial, no fue en la etapa de estado. Y lo que hace el movimiento de la estadidad, similar a lo que le pasa a Alaska, es que en términos puramente políticos, o sea, de su gobierno, y en puramente económico, pues la cosa mejoró dramáticamente. Así que hay una disyuntiva en términos de cómo esa canción se aplica a Puerto Rico, tanto por nosotros los puertorriqueños, como yo imagino alguien de Hawái viendo la línea en los subtítulos traducidos diciendo, espera, ¿qué me pasó a mí? O diciendo, eso no es exactamente lo que pasó, ¿verdad? De hecho, algo que poco se comenta sobre el tema de Hawái es la presencia... puertorriqueño. No, la presencia significativa de japoneses. La economía de Hawái turística depende muchísimo del turismo japonés, no del turismo de Estados Unidos. Pues más lejos. Exacto. Y pues es mucho más fácil para ellos viajar ahí que a otra isla. Así que y ahí es que va mi cuestión con el aspecto... y yo no lo estoy criticando, siempre te lo comento porque lo encuentro interesante ya en esta etapa de nuestra discusión, de que las líneas de Bad Bunny marcan una apreciación pues políticamente que no es muy sofisticada, pero artísticamente muy sensible. Culturalmente. Y en la ejecución de ese género pues bien dinámica. Pero pasa lo que tú dijiste ahorita, que por su forma permite que la audiencia le proyecte mucho contenido a esa música y a esas canciones. Que yo sin duda no quisiera que Puerto Rico se convirtiera en Hawái, ¿verdad? Cada lugar tiene sus cosas. Pero pienso también que los puertorriqueños tenemos, y yo no digo esto como algo particular de los puertorriqueños, pero como soy puertorriqueño, pues lo comento. Ese mismo sentido de proyectar las cosas y de que hay una realidad cultural o social o whatever, que uno le proyecta un poco lo que trae por dentro y no necesariamente es convertible en una argumentación lógica, racional, no es un memorando de derecho ni una columna de opinión. El mismo puertorriqueño que te puede ir a Estados Unidos y decir yo soy ciudadano americano, yo soy americano, tienes que tratarme igual, después te dice que él es diferente y es latino y yo no sé qué. Sí hay ¿verdad? El sistema americano, en sus mejores momentos, diría yo, como demócrata, tiene la gran virtud de aceptar, de establecer que a pesar de las diferencias culturales, sociales, económicas, políticas, el hecho de la ciudadanía te hace igual ante la ley y te da el mismo derecho de participar en los procesos políticos y legales, y jurídicos y económicos que a todo el mundo, ¿verdad? La igual protección de las leyes, que le llamaríamos. Y eso, pues me hace pensar que gran parte del comportamiento ideológico electoral de Puerto Rico se debe a una falta de... Al enfatizar demasiado que las cosas siempre han sido de cierta manera y no tener la mente abierta a que las cosas pueden haber cambiado mientras de lo que tú estableciste tu opinión hace décadas y ahora. Y hablo, por ejemplo, del tema del estatus político, ¿no? O sea, la forma en que Estados Unidos enfrentaba el tema del estatus político hace 60 años, y lo digo porque me consta, es muy diferente a que la enfrentan ahora, o hace 30 años, o hace 20 años, hace 40 años. Y a veces tenemos nuestras opiniones bien formadas de lo que es Estados Unidos o lo que era Estados Unidos hace
50 años. Mira, mano, como yo pensé que Carolina del Sur iba a tener un senador negro republicano. O sea... y que... Bueno, es que en ese sentido tienes, del punto de vista cultural, algo que tiene la cultura nuestra, o sea, la de puertorriqueña, es que por alguna razón rara, mano. Bueno, no es rara, es bastante... Porque somos una isla. No, lo que iba es que tenemos un fetish con definir nuestra cultura de forma antagónica a otra. Porque somos una isla. Eso pasa en todas las islas. No, y porque pues hemos tenido relaciones políticas siempre complicadas con una metrópolis, ¿verdad? Versus, pues ya por ejemplo en el resto de Latinoamérica, su cultura sí está en diálogo con la de Estados Unidos, pero y con la de otros países latinos, pero pues ya no tienen esta cuestión de tendremos la mente del colonizado. Estamos viviendo en la caverna de Platón. Bueno, porque no dicen colonizado, lo dicen de otra manera, pero tú le preguntas por ejemplo, a Gustavo Petro en Colombia, que él piensa de los que están contentos en Colombia porque se llevaron a Maduro, y él diría que son unos colonizados y unos... Sí, pero él lo diría de otra manera. Él no tendría esta cuestión antagónica que tenemos nosotros de... O sea, al estatus político se le culpan cosas que de índole metafísica. O sea, yo puedo entender que tengan unas quejas políticas o unas quejas económicas en unos temas. De ahí brincar a la escala cabeza de que te afecta cómo estás pensando y tu autopercepción. La mente del colonizador. Yo tengo un libro en casa que se llama El cerebro puertorriqueño. Y nuestro cerebro es diferente. Okay. Y algo que tú mencionaste, lo del cañaveral, que ahí escuché la reseña de Díaz Olivo y leí una entrevista que se le hizo a Carlos Pavón en una revista online que se llama Anatema, que nosotros le hemos puesto un manto sumamente romántico a lo que era una vida agraria de esclavitud. De esclavitud moderna. Vamos a decir, extrema precariedad. ¿Sabes cómo le decían? Al punto de que hay gente que te dice, alguna gente como que hablan de una manera como si en aquella época estábamos mejor. Y yo miro la foto, es como el ejemplo mío donde saco la foto del charquito diciendo, miren, el fanguito, miren, ni un solo fondo federal, solamente gente viviendo su libertad económica plena. Ya estaban empezando a llegar los fondos federales, no habían llegado el fanguito. Pero sí, ya para esa época estaban empezando a llegar. De hecho, sí, porque las cámaras llegaron, muchas de la fotografía se hace por el nuevo trato. O sea, antes de eso, el nuevo trato es el que genera el interés por documentar las condiciones deplorables de vida de Puerto Rico para crear un interés de Estados Unidos de intervenir y hacer algo, ¿no? O sea, el nuevo trato es quien prende un spotlight sobre muchos de estos problemas que teníamos en Puerto Rico de antes, ¿no? O sea, cuando llegaron los americanos aquí, Puerto Rico no era un paraíso. Y yo creo que esa romantización del agrarianismo proviene de personas que nunca han tenido que trabajar en la agricultura. Mira, mi familia pues viene de ese mundo. Conozco bien la historia, conozco bien cómo operaba. Y quiero asegurarles de que no había nada romántico de la vida del cañaveral. Y todavía hoy en muchos lugares donde se reproducen las dinámicas sociales y quedan rastros de esas dinámicas sociales si sabes cómo buscar y preguntarle a la persona correcta. Sí. Y da un poquito de miedo. O sea... Bueno, al punto de que a veces de los casos criminales que se siguen en las noticias, que son los que más horror causan, son producto de esa cultura. Tú estás mezclando una sociedad agraria que tiende, que importantemente... O sea, en Puerto Rico no vivía el yeoman farmer of Britain. No, eso era más común en la República Dominicana, curiosamente. En Puerto Rico, por las condiciones de sobrepoblación, y eso Bernabe yo creo que es un gran trabajo como historiador en señalar eso, los obreros de caña de Puerto Rico, de por sí, que la caña es bien difícil, ¿no? La caña está llena de... Te corta, pero el café está más fácil. La caña es más nasty. Porque la caña te corta, tienes que quemarla, hay machetes involucrados, la gente se quedaba sin tubos y se iba a mocar, la gente sin dedos, sin brazos, sin manos. O sea... Era una vida fuerte. Era una vida fuerte. Trabajaban 4 o 6 o 5 meses al año. El resto del año era el tiempo muerto, ¿no? Porque no había caña que cortar. Las relaciones de trabajo muchas veces a la gente, y yo he visto eso, le pagaban
en monedas que no tenían un valor económico fuera de la finca para obligarlos a comprar. Sí, como le decían eso, script money era que Eso es decían. script, pero le decían la ficha. Por eso es que le dicen ficha en Ponce. Okay. Le decían ficha. Tú veías la falta de educación. O sea, Moca era de los pueblos con más analfabetismo en Puerto Rico. Los servicios de salud no existían. Habían una clínica en algunos pueblos. Educación, la gente tenía primer grado, segundo grado. Y eso era la gente con suerte. Yo recuerdo gente que me enseñó, no sé, de letras, así decían, ¿no? Hay muchas. Sí, sí. Muchas veces ellos no les pagaban el seguro social porque no le aplicaba a la agricultura, así que tenían personas empobrecidas totalmente sin ningún recurso. Y más allá de eso, hay un historiador cubano buenísimo, se me olvida siempre su nombre, que describía algo que nosotros no entendemos bien. Cortar la caña, la industria de la caña manual, no es algo que la gente hace voluntariamente. La única forma que tú consigues que la gente corte caña es obligándolos, ya sea mediante una esclavitud formal, de propiedad, o creando condiciones de vida tan y tan deplorables que la gente se vea desesperada y no encuentren otra alternativa que cortar caña, porque es un trabajo horrible. Y entonces por eso es que en nuestras sociedades, cuando se abole la esclavitud en el 1870, 73, no recuerdo bien, para esa época, que es de los últimos lugares donde hay evolución de esclavitud, se reproduce inmediatamente a través del jornalero las dinámicas de la esclavitud. Sí. Tú llegabas a Puerto Rico, tú te entró un español o un irlandés o un corso o whatever, llegabas a Puerto Rico y te decían, mira, tú tienes dinero, ok, tienes dinero, esa es la semilla, tienes más semilla para 200 cuerdas. Pues mira, ya hay 200 cuerdas en el barrio Capá de Moca. Y no solamente las 200 cuerdas son tuyas, sino que toda la gente que vive en esas 200 cuerdas va a trabajar para ti. Y si quieren trabajar en otro sitio, tienen que pedirte permiso, el cual tú no le vas a dar. Así que la idea de que aquí había... Bueno, imagínate tú que el creador de las uniones en Puerto Rico era un español anarquista que se hizo estadista. Cuando llegaron los americanos, pues los americanos lo sacaron del morro porque estaba preso. Bueno, ahí yo añadiría que... O sea, este instinto de tratar de quitarle agencia a las decisiones que tomaron puertorriqueños. En términos de sus vidas individuales. O sea, no hay jíbaros hoy en día como los que existían antes, porque al segundo que se les ofreció otro modus vivendi, brincaron y lo agarraron con las dos manos. De hecho, y la gran pelea de Muñoz Marín con Wallace y con la gente y con Tocqueville era de que esta gente decía, no, eso está bien chévere, y Muñoz, no, tú no entiendes esta gente. Hay que darle una alternativa a estas personas. Y la fábrica, y hay algo, ¿verdad? Yo sí creo que lo que se ha subanalizado desde el punto de vista sociológico es cómo cogimos una población sumamente agraria. Y cuando digo que no se estudia, que yo no tengo la capacidad de hacer ese estudio o el entrenamiento de cuál es el efecto de tú con una sociedad sumamente agraria que no ha pasado por un periodo comercial, vamos a decir, capitalista de mercado liberal clásico, y lo brincas inmediatamente hacia el modelo industrial desarrollista del nuevo trato y esa época. Un poco es lo que dice Bernabe en su libro, en uno de sus libros, que como dije ahorita, la caña es de por sí una industria horrible para los que lo trabajan, pero la de Puerto Rico era particularmente horrible porque había tanta gente para tan poca tierra que los obreros no tenían poder de negociación. O sea, los peones no tenían cómo negociar. Así que, como tú dices, eso agudiza lo que estás diciendo, porque no es solamente que tienes una sociedad agraria, es una sociedad agraria feudal, donde no pasas por esa etapa de una agricultura comercial de exportación, ¿verdad? De un dominio. O sea, vas directo del feudalismo al desarrollismo del siglo XX, del medio siglo XX posguerra. Exacto. Y entonces, pues yo... Y me gustaría ver estudios, y si alguien lo hizo y me pueden dar la cita, pues lo leo. Pero el tema que yo encuentro interesante es cómo entonces todo acto cultural nuestro trata de ser convertido o mutado a una imposición nacionalista. Porque el patriotismo, que es algo que una dinámica que hemos visto documentada, tú sabes, desde tiempos antiguos, se basa en amores en común y en los afectos naturales de comunidad y de familia.
nacionalismo es reciente, nacionalismo es algo romántico, es algo de la época de los 1700, 1800, y parte de la premisa de una imposición estética cultural sobre toda una población basado en unos rasgos comunes, a veces hasta aleatorios. Donde el idioma, por ejemplo. Idioma, etnia, lo que sea. Y en Puerto Rico caemos siempre en esa trampa. Y ahí por eso es que leí a Carlos Pavón en esa entrevista que le hacían a Anatema, porque pues si vamos a basar el nacionalismo puertorriqueño en que todo el mundo habla perfectamente, todo el mundo habla solamente español, comemos exactamente lo mismo, nuestros abuelos todos se parecen, pues entonces, ¿cómo caen ejemplos como por ejemplo el mío, donde mi abuelo es un español gallego que llega después durante la Guerra Civil Española? Mi abuela del lado de mi mamá es una griega gringa que llega después como en el 58, porque mi abuelo volviendo de la guerra de Corea la conoce en Chicago, el puertorriqueño, que también no venía de la finca, sino que tuvo una vida comercial en Río Piedra. O sea, pues a mí se me hace difícil encontrar... Tu abuela paterna es descendientes de corsos que llegaron en otro momento. Ajá, y entonces yo digo, pues entonces si yo no puedo encontrar fácilmente el jíbaro, pues entonces yo no quepo, pero a la misma vez tú y yo, que tú eres de Moca y yo soy de acá del área metro, queremos muchas cosas en común. Y eso es lo que nos hace puertorriqueños uno frente al otro. Porque las naciones son comunidades imaginarias. Sí. Es una por eso es que es una dinámica romántica. Claro, es romántico porque tú estás diciendo, tú y yo somos parte de una comunidad que no existía hace 500 años, porque aquí vivían indios y eran otra comunidad. Uh-huh. Y ahora pues hay otra comunidad que se imagina, que se habla, que se piensa, que crea un vínculo de solidaridad entre unos con los otros. Como tú bien dices, producto del romanticismo, sobre todo del siglo XIX, fuertemente, porque la Revolución Francesa es la primera gran explosión de eso en el mundo, ¿no? Que demuestra al mundo que el nacionalismo es capaz de generar fuerzas que crean un huracán en Europa y la rompen en cantos, ¿no? Que termina siendo un siglo entero de guerras largas. Y en Puerto Rico eso no pasó. No tuvimos guerra. Porque el nacionalismo en gran parte era una dinámica de guerra. Una dinámica que justifica la creación de un Estado para movilizar los recursos de la nación, para proteger la nación en una guerra. ¿Y por qué necesita el nacionalismo? Porque tienes que justificar la movilización total de la nación, de los recursos de la jurisdicción, lo cual antes nadie pensaba que era una buena idea. Uno de los grandes comentarios que hacía Muñoz cuando se crea Lela y está en esta cosa de dejar de ser independentista para buscar otra alternativa, es precisamente que como en Puerto Rico no hubo guerras de la forma en que las hubo con la guerra civil en Estados Unidos, la Revolución o en Francia, que eso creaba un espacio para que Puerto Rico se pensara de una manera distinta del punto de vista de la comunidad imaginaria que iba a forjar la nación, ¿no? La nación que iba a forjar y cómo se iba a comportar. Y yo diría que ante los sucesos recientes, pues tenemos que entender de que ese proceso de crear aquí una nación-estado, pues no cuenta con la voluntad política para formarse. Pues tienes que buscar una nueva forma de darle autonomía a los puertorriqueños, de darle autonomía política, porque claramente la situación actual como está, pues no, con la Junta, por ejemplo, no goza de legitimidad. La independencia, pues no tiene apoyo. Pues, tú propones la independencia y creas una contrarreacción tan fuerte en la otra dirección que la mata. Y la estadidad, pues por el momento, no tiene un consenso por diferentes razones, pero en mi opinión, en gran parte, porque se percibe como el antagonista. Cuando la Gaya sea presidenta, nos va a hacer esto. Pero lo que tú dices del antagonismo es lo que genera mucha gente. Dice, yo no soy PNP porque es el antagonista, porque se convierte... El PNP es la voz del antagonismo. Y se convierte en el traidor dentro del castillo, que está sitiado, y pues hay un traidor por ahí que le está dando las cosas al ejército de afuera. Y cerramos por lo menos el segmento con esto. O sea, me pareció bien interesante como la reacción de alguna gente de izquierda que hace como, qué sé yo, un año y pico estaban aplaudiéndole cada peo a Bad Bunny. Como que la reacción, por lo menos que yo vi en redes, era, espérate. Esto se ve populete. Freno, no. Yo a veces pienso que... Y yo mismo cuando lo estaba viendo, te voy a admitir, no sé, yo creo que te hice un chiste cuando estábamos viéndolo. Yo dije,
esto es populetería por todos lados. Bueno, porque realmente el objetivo de Muñoz con el ELA, que desde el punto de vista jurídico yo creo que podemos todos coincidir en que no salió como él pensaba, pero que desde el punto de vista político en el sentido grande, un poco fue así, era de una visión de una federación, ya sea mundial o de Estados Unidos o fuera que fuera, una comunidad más grande de la que Estados Unidos en el sentido estrictamente nacionalista, como dicen los Heritage Americans, era en ese momento, ¿no? Porque una mitad de la población no tiene la inmigración hispana ni asiática en los años 40. Estados Unidos no tiene la inmigración asiática ni hispana que tiene hoy. La comunidad afroamericana estaba excluida del proceso político. No, y componía, ¿qué? ¿8%? Y, 7% o menos. Y bueno, y no solamente eso, sino que muchos de los inmigrantes recientes todavía no eran interpretados como americanos. O sea, los italianos, los irlandeses, decían, los griegos. la frase era los white ethnics. Y sobre todo porque muchos no eran protestantes. Así que eso crea en Muñoz en ese momento un deseo de buscar una alternativa jurídica. Pues creo que con lo que ha pasado, pues esa puerta se ha cerrado muchísimo. Pero política sí, de la visión de un mundo más abierto, más que comercia entre sí, yo creo que comparte cultura. Yo creo que en esa línea, parte del... Por eso te suena populete, porque el muñozismo ganó la pelea cultural, pero la pelea jurídica de estatus ideológica... nosotros, es verdad. Hay algo de eso, tienes razón. Pero yo lo decía más porque yo creo que hay sectores de la izquierda que ven lo latino, lo hispano... Como en oposición a... En oposición a... Sí, entonces eso contrasta, por ejemplo, con la experiencia hispana de los argentinos, de los chilenos, que lo estamos discutiendo hoy en Radio Isla, de que hay una gran tradición latinoamericana que es que dentro de cada país latino hay una pelea de quién es verdaderamente latino y quién no. Y los argentinos y los chilenos se distinguen por tratar de siempre decir que no son latinos como tal, que ellos son europeos, que viven en el hemisferio. Y tú tienes, por ejemplo, el video que, yo no sé si te lo envié, pero un video que salió en redes de Gustavo Cerati diciendo... Pero a mí me gusta la guitarra, a mí no me gustan los tambores, eso no me representa a mí, eso yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y por qué debería yo sentirme identificado con eso cuando no tiene nada que ver con mi estilo de vida? Esa es la cosa más argentina del mundo, ¿verdad? Y después tiene a Jorge Luis Borges que decía el mejor idioma de la literatura es el inglés. Y todo el mundo... Sí, porque Argentina es un poco la Australia del mundo hispano. Y Chile tiene algo de eso también. Lo que pasa es que Chile tenía... mucho más indígena y mucho más montañoso. No, y que tenía uno... Y no tiene una Buenos Aires, que es una gran ciudad europea. No, que lo que quería decir es que tenía una clase intelectual y cultural que sí sentía amistad y hermandad con el resto de Latinoamérica, versus la Argentina que compartía ese sentido de... No, y Chile es muy diferente, ¿no? Chile y Argentina, el mero hecho de que Chile es montañoso... le cambia la dinámica. Le cambia la dinámica. No tiene ciudades grandes como Buenos Aires, que es un centro, ¿verdad? Una ciudad mundial, ¿verdad? Es una ciudad enorme, relativo a las otras ciudades de América Latina, sobre todo. Es más como un DF que como un San Juan, para ponerlo más sencillo. Pero, y cerrando el bloque... Pues también uno ve un poco el contraste de que cuando Bad Bunny puede hacer un mensaje, una producción que es compleja, tiene muchos matices, pero como no está diciendo la mitad de la isla que odia a Puerto Rico por no votar como él quiere votar, pues tú sabes, el tono de uno, el tono mío, yo me siento que cambió por eso nada más. Y ahí un poco añadiendo esa línea, las reacciones del movimiento estadista también me parecen interesantes, porque por ejemplo la gobernadora creo que tomó un punto medio de decir, pues, qué bueno, me alegro un montón, él es un puertorriqueño. Luis Dávila Perna, pues básicamente lo defiende, ¿no? De muchas de las críticas. Sí. Y como que lo convierte en un asunto de demócrata. Los republicanos no respetan nuestra identidad. Sí. Y entonces tienes a Rivera Chats que básicamente dice muerte a Bad Bunny, tú sabes. O sea, que aún en los populares están todos tranquilos. Es como que, ay, qué chévere. Sí, ellos que están bien pompidos. Cuando ustedes vieron la pava, ellos se hicieron un crema. No, y las dos banderas. Las dos banderas. Que, güey, había un montón de otras banderas atrás, pero las que se veían más lindas eran las de nosotros. Pues por eso es que estaban los izquierdosos gritando. No hay una cosa más popular que poner, que yo lo digo por García Padilla.
Ajá. No hay una cosa más popular que poner la bandera americana con la bandera puertorriqueña revolucionaria. Yo no voy a sugerir que Bad Bunny escuche el BSB, pero tengo razones para pensar que hay gente en la producción sí. ¡Ja! No tengo duda. Nada, señores. Volvemos ahora después de la pausa y continuamos con los temas de hoy. Cuídense. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. So back. Not tired of winning. No, eso es imposible. Imposible. Señores, tenemos dos temitas. Bueno, en verdad tenemos un tema que es el que vamos a discutir ahora, que fue el foro económico que celebró la Junta de Supervisión Fiscal, que aunque quizás no es, ¿verdad?, explosivo en el contexto de la discusión de la política de Puerto Rico, yo, en mi opinión, es de las noticias más importantes o el evento más importante que hubo esta semana. Y después el próximo segmento vamos a discutir un asunto polidinámico. Epstein, golpe de Estado en la Cámara del Congreso y el ramp-up a los midterms. Así que... Pues puede ser que tengamos información de primera mano sobre algunos de esos eventos. Después de lo que acaba de pasar. Sí. Ajá. No sobre Epstein. No. Que quede claro. No, para nada. No estamos en esa... Y como tú has visto los memes de Dick Cheney que dicen... Yo estoy. Who's not in the Epstein files? Dick Cheney. He just did it for love of the game. ¿Tú sabes? Ay, apena un poquito de ese grupito. Pero nada, eso lo discutimos otro día. Foro económico. Ok. Ajá. El foro de la depresión. No hay foro de la depresión. La Junta de Supervisión Fiscal celebró un foro en esta semana donde hablaron pues, tanto personas como la legislatura como de la rama ejecutiva, pero tenían unos economistas también dando unas presentaciones. Y en realidad no era un foro económico, era un revenue forecast. Esto es algo que en Puerto Rico tradicionalmente, incluso bajo la Junta, no era un evento público, pero que en los diferentes estados, esta cuestión del pronóstico de cuántos ingresos van a llegar al fisco en un año, previo a que se entre a un proceso de presupuesto, de aprobar un presupuesto, no voy a decir que pasa en todos los estados, pero es normal. Y tienen muchos diseños bien diferentes de cómo se celebran ese tipo de ceremonia. En Puerto Rico no es normal porque previo a la entrada de la Junta, el revenue forecast o el pronóstico de los ingresos lo hacía la Junta de Planificación en coordinación con Hacienda, OGP, BGF y... Sí, era más... Es más, tú... Sí, señor. ¿Sabes que en esa línea... Tú viste... Yo nunca vi un presupuesto estando en el gobierno previo a promesa. Así que ustedes lo reciben sencillamente una carta de la Junta de Planificación, ¿verdad? Diciendo esto es lo que va a entrar. No, nosotros lo que teníamos... ¿Así que funcionaba? Bueno, vamos por partes. En el primer año del primer gobierno, cuando tú ganas el primer año, pues en lo que montas la cosa, al final te llega el presupuesto con todo de cantazo porque no hay no da tiempo de hacer el forecast y el presupuesto a la vez. Y a veces te daban en la cartita, pero a veces no. Ya entonces, en los segundo y tercer y cuarto años, mi recuerdo fue
que OGP era el intermediario directo. Entonces te decía referencia a los estimados de la Junta de Planificación. Porque recuerda que tanto OGP como la Junta de Planificación, bajo el diseño tocqueviliano, son adscritos a la oficina del gobernador. Exacto. O sea que el gobernador realmente, a través de OGP, te daba el insumo. Y sí recuerdo de que se daba updates a base de los indicadores, del indicador económico que hacía el BGF antes. ¿Te acuerdas? Que era como... El índice, tú dices. Sí, pero el índice no era público. Eso se publicó después. No, pero, bajo Fortunio. pero le daban update a las proyecciones, más o menos. Que eso básicamente, para que la gente entienda la naturaleza de nuestra economía tan multifacética, era cuánta gasolina se quemaba, cuánto cemento había, cuántos carros se vendían, y cuánta electricidad se consumía. Sí. Y la cifra de empleo. Eran como 4 cosas que explicaban el 90%. Era una fórmula. Me hizo creo que o fue Pérez Riera o fue Marco. Uno de los dos me hizo el cuento de que esa fórmula, el índice de actividad económica, era interno del BGF. Nadie lo veía. Quizá ustedes en la legislatura, ¿verdad? O algo, pero es en la época de Fortunio que dicen, espera, este índice existe y esto está correlacionado con el Producto Interno Bruto y toda la cuestión. Y dice, pues, ¿para qué estamos esperando a que la Junta de Planificación diga lo que está pasando? Vamos a simplemente publicar esto corriente y de ahí podemos decir que las cosas están mejorando. El problema es que cuando el palito no hace ¡wii! Cuando el palito hace y el índice de actividad económica tenía un problema, que no es un problema... Bueno, obviamente siempre hay incertidumbre, pero uno de los problemas grandes que tenía era que era más sensitivo que el desarrollo económico. Sí. O sea, si el índice de actividad económica subía 10%, la economía no subía 10%. La economía creo que subía como 6%. O sea, era un ratio de 1.6, si no me equivoco. Ajá. O sea, que tampoco... La gente a veces lo sobreanalizaba. Sí. Porque el punto del indicador para el BGF era saber rápido fluctuaciones a corto plazo. No era para hacer un análisis profundo, que como el que se hace anualmente por la Junta. Pues nada, la cuestión es que ahora mismo, pues la Junta celebró ese evento. No es el primero, yo creo que hicieron uno el año pasado. Pero si llevaron a economistas que no son los economistas de la Junta. Exacto. Ese para mí fue el noteworthy fact. Y la cuestión es que también, para mí un poquito, viéndolo en el YouTube, para mí fue un poquito bizarro de que, pues vamos a decir que en mis días yo nunca me imaginaba que iba a haber un evento de la Junta de Supervisión Fiscal celebrado en el Leopoldo, en el Capitolio, con la legislatura de Puerto Rico, ¿verdad? Hay un momento donde en esta semana cuando se está dando el evento, pues Johnny Méndez llega y si ustedes han visto alguna vista pública de alguna comisión de la Cámara, pues de vez en cuando Johnny Méndez como presidente pues baja un momento, se sienta allí, hace alguna pregunta o dice 2 o 3 palabras, es como que todo el mundo, mira, llegó el presidente, etc. Pues yo nunca me imaginé ese evento ocurriendo en la legislatura, un evento de la Junta ocurriendo en la legislatura de Puerto Rico, en el Capitolio, viendo a Johnny haciendo ese mismo acto y viendo senadores y cuestiones, y decía, esto está bien bizarro. Quizás alguna gente lo vería negativo, yo lo veo como algo positivo. Y para mí también marca un contraste bien dramático en lo que fue pues la junta que yo viví, que fue una junta bien enfocada en el tema de la deuda y la reestructuración financiera de esas obligaciones. Y Natalie Yaresco, pues, pegaba con ese tiempo, ¿verdad? Y cuando ya Natalie se va y entra Robert Mujica, estamos viendo también no solamente un cambio en el enfoque de la Junta y promesa, estamos viendo un cambio de personalidad de Natalie a Robert, de deuda a gobernanza fiscal, a presupuestos, a controles, ese tipo de cosas. Y este tipo de evento para mí oye, ¿verdad? Ya han pasado unos cuantos años, pero me lo marcó de una manera bastante dramática. Algo y como tú dices, Balbus, hablaron en ese foro un economista de estudios técnicos, nuestro welfare económico, Caraballo Cueto, y el esposo de mi cuñada, Xavi Diví, que yo no sé qué estar allí, que es un analista económico también de B2A, de la firma B2A. Y ellos exponían sus puntos, pero después se recibían preguntas y gente intervenía y Robert Mujica comentaba. Y Hacienda, el secretario de Hacienda estuvo y hizo varias preguntas también, que fue un poquito surreal.
Sí, nos dice que la boda Caraballo Cueto en 2 o 3, así que estuvo chévere. A nuestro welfare económico. El, Sí, cuando le dijo, no, miren, los bueno, y cuando digo welfare económico es porque, pues, contrario, ¿verdad? Los otros dos que estaban en el panel, nosotros le pagamos a Caraballo Cueto a través de nuestras contribuciones. te iba a comentar que me estuvo interesante porque cuando a veces, por ejemplo, los economistas critican que abogados hablen de temas económicos Ajá. o critican a los contables de hablar de temas económicos, pues en una, Caraballo Cueto dice que el gobierno de Puerto Rico le aumentó las contribuciones a la gente al imponerle un impuesto a las compras por internet, el IVU, a las compras por internet. El secretario de Hacienda interrumpe para explicar que siempre hubo un impuesto a las ventas por internet. Lo que pasa es que la gente antes lo evadía. Sí. Y que el Tribunal Supremo estableció una regla que dice que no lo puedes evadir, que el Estado puede ir contra el retailer, digo Amazon porque quizás es el más noteworthy, pero contra otras compañías que hacen venta y decirle, mire, pague, Sí. retenga y pague. Y la reacción de Caraballo fue, bueno, pero anyway, subieron los taxes. Sí, y entonces Pantoja, como dice, no, necesitábamos que el Tribunal Supremo decidiera. Ese era el punto. Y un poquito esa es la molestia que yo tengo a veces con vamos a decir que los abogados a veces pecamos de ser todólogos. Sí. Y yo creo que es legítimo que otras profesiones se sienten como que, mira, mano, estudiar leyes es chévere, pero no significa que puedes hablar de todo. O sea, la avenida es de doble vía. Los economistas hoy en día se han convertido poco a poco en los nuevos todólogos y quieren hablar de temas en los cuales no tienen ningún tipo de preparación. O establecer o hablar con una absolutez, es una palabra correcta, pero whatever, una certeza absoluta. Exacto. De temas que están sujetos a medición y a márgenes considerables de incertidumbre, o dar como hecho cosas que están en disputa. Que es natural, ¿no? Porque tú estás muy convencido de lo que dices y tu análisis, etcétera, pero vestir de ciencia tu opinión no la deja de ser tu opinión. Y a veces es false science. O sea, no es nada. We're digressing. Pero nos entendemos. Y Pantoja se clavó. No, Pantoja, oye, Dios Pantoja bendiga. ha cogido sus agüitas con la situación reciente. Pero sí. voy a decir que estuvo, tanto él como Eddie Charbonnier estuvieron magistrales en esa vista. Porque cada vez que alguien planteaba algo, era como que, ajá, pero ¿qué significa eso que estás diciendo en el abstracto? Y era como que... Oye, man, y Pantoja tuvo una semana fuerte. Yo creo que él estaba como que, ok, yo me la voy a desquitar con alguien. Yo creo que Pantoja dijo como que, mano, ahora me toca a mí. Yo llevo cogiendo galletas de todo el mundo. Todo el mundo ha sentado en este banquito a hacer preguntas. Ahora yo voy a hacer preguntas. No, él dijo, yo llevo cogiendo galletas de todo el mundo. Mano, muchas sin razón, porque no es mi culpa. Te voy a clavar a ti. Eso fue Pantoja dijo, ahora me toca a mí. Esos fueron los angry eyes de Pantoja. Esto está como que... pero me lo disfruté. Mano, pero hubo un momento incluso donde Robert Mujica tuvo que decir, sí, no, mira, eso es una buena propuesta, reaccionando a una propuesta de tener como un fondo de inversión soberana o lo que sea. Y Mujica dice, sí, no, mira, yo sé que otros países lo hacen, es que ellos imprimen dinero y nosotros no. Bueno, igual que era como ver casi como... Papá, ¿por qué la grama es verde? Y bueno, es que tiene la fotosíntesis, la cloroforma, toda la cuestión. Clorofila. Pero a mí me gustó mucho esa parte porque en una Caraballo Cueto, y sorry que lo usemos de punto, pero es que fue lo más drástico. Yo le pago su salario, literal. Así que yo puedo decir lo que me dé la gana. Mira, él dice en una... Y yo estoy de acuerdo, o sea, con él en este asunto de una manera que no es... O sea, yo estoy de acuerdo que esa es la regla, es que no aplica aquí. Él dice, es que aquí tenemos básicamente tenemos una idea anticuada de que hay que balancear los presupuestos. Nosotros deberíamos seguir una política contracíclica. Entonces, cuando la economía está buena, tenemos que tener superávits, y cuando la economía está mala, tenemos que crear un déficit. Y yo lo escucho y decía, quizás no ha captado dos cosas.
Ok, estoy seguro que las ha captado, pero voy a lo próximo. Yo creo que él no ha internalizado que Puerto Rico no imprime dólares. Por lo tanto, correr un déficit en una jurisdicción subnacional No funciona igual. es algo que es muy criticado. De hecho, economistas keynesianos de los años 70 como James Tobin, que como he dicho antes, todo el mundo asume que era un fascista, pero realmente era casi comunista. Y vino aquí y dijo, ustedes tienen que dejar de gastar. Bueno, Ann Kruger no es... No, de derecha no es. ¿Verdad? Se ha dicho que en Puerto Rico pues, correr déficits es muy peligroso porque tú no imprimes dinero y te arriesgas a tener un momento de insolvencia. Y porque el gasto público es altamente inelástico. Tú no puedes andar por ahí haciendo emisiones de bonos para crear estímulos, sobre todo en una isla pequeña donde el efecto multiplicador del gasto es pequeño porque todo lo que consumes lo importa. O sea que ¿Sabes qué es la cuestión, Balbo? Que tú das esos ejemplos, tú das esa explicación que es perfectamente lógica, es analíticamente correcta, y te la añado lo siguiente. Se trató del 2001 al 2009. La política contracíclica. Ese fue el policy económico y fiscal del gobierno de Puerto Rico y el resultado fue un desastre. Bueno, y lo digo como popular, los 2 años, esos 2 cuatrenios, el gobierno de Puerto Rico tomó la decisión de implementar una política contracíclica que fue un desastre. Igual que cuando tú lees las memorias de Rafael Hernández Colón en los 70 las escribió antes de morir, pero los 2000, pero sobre su gobierno en los 70, él habla de tratar de implementar una política contracíclica y darse cuenta que es imposible. Yo creo que donde Caraballo Cueto se salva es que no sé si es su receta o su diagnóstico, es correcto en el contexto de fondos federales. Sí. El problema es que sí, de acuerdo. Todo lo que yo he leído de él me hace pensar que a él no le gustan los fondos federales. Después él dice de que los fondos federales son buenos, pero que crean una dependencia, a lo cual yo respondo, bueno. Metafísica o... Bueno, yo estoy de acuerdo. Te estoy preguntando, no estoy diciendo. Sí, yo creo que es metafísico, pero igual que lo de estudios técnicos, yo creo que nosotros tenemos que empezar a dejar de discutir los fondos federales como algo malo o bueno, sino discutirlos como un hecho. Como algo que es parte de nuestra realidad. Que es parte de nuestra realidad. Sí, que es como yo digo que la cuestión de ser ciudadano americano para el puertorriqueño, pues ya ha sido tanto tiempo que no existe tal cosa como un puertorriqueño que no es ciudadano americano, así que es parte de ser puertorriqueño. Tú lo que dices es como que hay que pensar gubernamental y económicamente en los fondos federales como que ya para de pensar que es como un parásito o como un tumor, es parte de ti. Tienes que tomarlo en consideración. Eso es lo que está... Sí, y que nosotros tenemos una relación. Curioso que digas la frase, usar la palabra, el concepto parásito. Tenemos una relación simbiótica con Estados Unidos, donde nosotros los contribuimos mano de obra, recursos, producción, consumo, y ellos contribuyen transferencias fiscales, igual que la Unión Europea hace transferencias fiscales del centro hacia la periferia y nadie grita, ¡ay, España es una colonia de Alemania! ¡Ay, dependencia Grecia! Rumaní. A Grecia lo votan en cualquier momento. A Rumania se lo van a entregar a Rusia. Freaking Hungría. Estonia Maldita Polonia. Sí. O sea, yo creo que es importante porque el problema es que empezamos, al tú valorizar como negativo algo que sin duda es positivo cuando viene y negativo porque se puede ir, pues entonces ese darle un contenido valórico a algo científico genera problemas y entonces le añades que te crea un ensimismamiento filosófico y de policy bien grave. Porque tú empiezas a hablar de que hay que diversificar la economía. Claro, los países con decenas de millones de personas diversifican su economía. Uh-huh. Las islas con 2 y pico millones de personas se especializan como parte de un ente económico mayor. Singapur no diversificó su economía. Singapur tiene 3 o 4 cosas prioritarias que hace y lo demás opera y gira alrededor de esa especialidad. Taiwán, su economía principal es la manufactura de semiconductores. Taiwán no diseña los semiconductores bien diseñados de Silicon Valley. Taiwán no los monta, eso lo hacen en China. Bueno, no hacen ni las máquinas. Taiwán hace los chips. Las máquinas se hacen en Suecia, ¿no?
Ajá, bueno, en Holanda. En Holanda Hay muchas en Holanda, en ASMR. No eran, es en Holanda. En ¿no? Holanda, sí. Ok, Que ahora le que metieron un tax ahí. Bueno, anyway, I Nada. digress. El punto es de que tú no puedes simultáneamente decir, quiero ser parte del mundo global y por eso quiero la soberanía y quiero comerciar con el mundo Y y después cerrarte a la pensar, misma vez. no, pero es que yo quiero producir de todo aquí. Pues mira, hermano, no da, porque viven 2 y pico millones de personas. What are the odds que vas a tener el mejor? O sea, no, Puerto Rico, no hay un mundo donde Puerto Rico pueda hacer iPhones, donde podamos sembrar trigo, donde podamos crecer qué sé yo, viñedos. Quizás hay unos cuantos viñedos allá. Pero tenemos que entenderle que somos parte de una red global. Y somos parte de esa red global a través de Estados Unidos. Y eso tiene transferencias fiscales, tiene unas consecuencias de arancelarias. ¿Cómo que le dicen ese concepto autarquía? Autarquía. Autarquía, que es que Eso era fue lo que trató Franco, autosuficiente. lo que trató Franco en España, que fue desastroso en los primeros años. Bueno, no sé si fue desastroso o no, pero España es mucho más grande que nosotros. Exacto. Sí, no. España tiene minería, tiene construcción. Millones de personas. Decenas de millones de personas. Y creo que... Pero nada, creo que a veces pecamos y esto yo creo que lo vemos más, por ejemplo, yo no soy economista. Yo no puedo hacer lo que son Far economistas. from it. O sea, yo no puedo hacer lo que son economistas. Ahora, yo creo que mi skill set en términos de cosas que yo puedo hacer que no son economistas es coger una idea y convertirla en policy y que ese policy no sea solamente un white paper, sino sea una realidad que cambie, que sea perceptible en el día a día De las personas. de las personas. Ese es una especialidad que yo he desarrollado en la práctica. Y que no tienes un grado universitario que la dé, sino la vida. Sí, no, porque hay unos grados en public policy, pero son analíticos, no son de Sí, ejecución. hay grados de liderazgo, hay gente que estudia el liderazgo. Y yo creo que Hernández Colón tenía trató de dar como que cursos de liderazgo, como que para explicarlo. Sí. Y cuando tú hablabas con él, le decía como que esto es bien diferente a política pública. Ejé. Y a veces yo he visto, ¿verdad? Ejemplo, dice, hicimos esta gran reforma. Y yo, mira, lo que yo he visto los días, Y está igual. está igual. Bueno, el permiso único No, de la semana pasada. No empecemos. No te provoco, no te provoco. Nada, nos hemos ido un poquito por la gente. El de estudios técnicos, ¿cómo es que se llama el de estudios? Leslie Adame. ¿Cómo? Leslie Adame, nunca olvidaré su nombre. Primero porque tiene apellido de un gran amigo de San Sebastián. De Neri. No. Un compañero mío de la universidad. Y dos, que he hecho, un tipo brillante. Y dos, porque me deprimió. Y nunca le perdonaré la Porque depresión tú que me estabas bien dio. impactado. Quería que me diera tu análisis de esa presentación. Bueno, yo creo que mi análisis de la presentación es de que Puerto Rico, y no digo Puerto Rico, sino que esto es un fenómeno nacional y podríamos decir que hasta mundial, está pasando por un periodo bien difícil donde hay un exceso de liquidez que se produjo por la práctica presupuestaria del COVID, que ya se procesó y llegó a su curso. Ese dinero de los cheques de estímulo, los aumentos de Medicaid, todo ese dinero que corrió, la María, que no tiene que ver con nada del Estado Libre Asociado, ni la colonia, ni la estadidad. Es un hecho mundial. Y esa liquidez creó la percepción de que había un desarrollo, una actividad económica, un consumo sobre todo, que era producto de la secuela de ese impulso fiscal. Cuando ese impulso fiscal poco a poco se va menguando, como tiene que menguarse porque pasó la crisis, eso pasa lo mismo que pasa con los presupuestos. Yo hago un presupuesto bien grande porque hay que estimular la economía y 4 años después pues contraté a 5,000 personas y yo no las voy a votar. Eso ya es como dicen lifestyle creep. Nosotros ahorita, nosotros hace unos episodios hablamos del tema en el contexto del incremento de las primas de Obamacare. Que ¿se acuerdan que usé la frase esta de Rat F? Sí. Porque los demócratas estaban diciendo, los republicanos quieren subirte las primas. Y los republicanos están diciendo, no, loco. Tú las pagaste artificialmente. Ajá, como que y ahora las está... No soy yo. Yo estoy volviendo a la normalidad. Tú eres el que te fuiste al garete. A mí... Y perdóname, que lo que iba a terminar es que el efecto que eso tiene es que cuando ese gasto se va reduciendo y ese ingreso, el gasto se aumentó, pero el ingreso no es recurrente, la gente empieza a mantener ese estilo de vida utilizando crédito. Véase el gobierno de Puerto Rico. Y entonces la cosa más interesante que estuvo para mí de la presentación fue cómo el deterioro en el crédito de las personas ha sido tan notable. Y me impactó sobremanera ver ayer también una gráfica
de cómo, y es una gráfica del delinquency, ¿no? De cuánto el retraso en los pagos de diferentes tipos de deuda. Y las tarjetas de crédito han subido, no están en un pico estilo 2008, pero han subido. Pero lo más que me impactó fue el de student loans. Sí. Que es como que así va subiendo y de repente cero, porque Biden dijo que no paguen y ahora están más altos que nunca. Y esa deuda, a diferencia de otras deudas, no es descargable en quiebra. Y y la de carros también es bastante... Nasty. Porque yo entiendo como que... ¿Tú pensarías que la de casa? No, la de carro es la que la gente todavía le tiene un aprecio, yo creo que un poquito en la parte reptil de su cerebro del techo, pero con los carros, pues llévatelo, caballo. El tercero que habló fue Xavi Diví, él es catalán, los que no lo conozcan, trabaja en B2A, él estuvo trabajando en la Fortaleza en la época, creo que de Silo, de Aníbal, en el área de desarrollo económico. Y él es como estudió finanzas, economía, toda la vaina, y él es como un analista, él crea todos los modelos, estos que ustedes reciben en los emails de B2A, pues en verdad eso es Xavi. Y Xavi, yo no sabía que iba a estar allí, así que quería ver la presentación para después enviar los mensajes no te quedó brutal, y si en verdad no le quedó brutal, pues mentirle, pero no le tuve que mentir, le pude decir la verdad, quedó buena porque a mí me gustó como él trazó dinámicas de mercado, que es donde su trabajo analítico es bien, bien agudo, y decir después, pues, si esta es la dinámica del mercado y quieres que crezca, tienes que, pues, liberalizar ciertas cosas, y es es una cuestión acá en Puerto Rico que yo nunca he entendido por qué le tenemos un gran aprecio al término desarrollo económico, pero le tenemos antipatía a decir crecimiento económico. Y creo que tiene que ver con algún tipo de rezago intelectual. Es que el desarrollo económico es lo que pasa cuando tú sometes el desarrollo económico es lo que ocurre cuando tú sometes al crecimiento económico un proceso agudo de fiscalización. Yo quiero asegurarme que lo que está pasando bueno se canalice de esta manera en específico a tal nivel que lo maté, porque entonces quiero predeterminar el resultado de un proceso que no está en tus manos controlar, porque aun si fuéramos... Es que esa es la cuestión, que cuando la gente habla de desarrollo económico dicen, no, pues vamos a conseguir que haya crecimiento, pero solamente de una manera con la cual yo me sienta cómodo. Estéticamente agradable. Estéticamente agradable. Eso es ley 22. Es que no me cae... Es que hay mucho charlatán. Exacto. Pero, pero ¿y tú piensas que deberíamos hacer un test para en el aeropuerto de estético? Me caes bien, me caes mal. Puedes entrar, no puedes entrar. Sí, mucho de esta cuestión desarrollista es, por lo menos en el lingo actual, no es estratégico, es estético. Yo quiero que las cosas se vean de esta manera en mi abstracto. Pues entonces, esa parte de la presentación de Xavi me gustó mucho porque fue bastante lógico el punto de decir, bueno, si la dinámica de mercado va por esta dirección y quieren que crezca, pues tienen que liberalizar estos elementos, ¿verdad? Punto. Y es trillado en el sentido de que muchas personas llevan hablando de tienes que liberalizar ciertos elementos de la economía para que pueda haber crecimiento en ellos. Porque si lo mantienes todavía demasiado enfocado hacia adentro, pues no hay break. Y si tú ves las proyecciones que dio la Junta y las mismas proyecciones que dio Estudios Técnicos y lo mismo que dijo Caraballo Cueto y el mismo Xavi, pues todo te está llevando a una sola dirección, ¿verdad? Y es la que tú y yo hemos hablado en privado, de que en Puerto Rico, en el mundo, perdónenme, se dio la dinámica donde se llevó el neoliberalismo y la globalización a un punto donde la reacción negativa, la reacción a los efectos negativos secundarios de ese crecimiento, la gente dijo, mira, cógelo suave ya. Llevan 30 años y esto ya no es... Sí, porque empezaste, el cambio de modelo económico terminó teniendo efectos sociales tan drásticos que terminó creando una reacción, y tú lo has dicho antes, de las 936, que las discutimos como si fuera un fenómeno solamente de Puerto Rico, pero que forman parte de un proceso complejo de desindustrialización en Estados Unidos que lleva probablemente desde los años 80, ¿no? De la financialización de la economía
o la economía de servicio, o la economía del knowledge economy, y las 936 son parte de un periodo anterior, su salida coincide y agudiza un fenómeno mundial, que Exacto. es Estados Unidos saca la manufactura Exacto, sí. y la lleva a lugares más baratos, y Puerto Rico pues es más barato que Estados Unidos, pero más caro que casi todo el mundo. Exacto. Así que me gusta lo que estás diciendo es, si tú quieres insertarte en la discusión, pues tienes que estar claro de que, por ejemplo, la desindustrialización es un hecho que tú no vas a revertir solo, porque tú eres parte de un proceso, que es a veces nuestra crítica con alguna gente que ve en la ideología de estatus político maneras de alterar realidades que aun si tuviéramos X estatus político, no necesariamente cambiarían. Hay cosas que cambian, hay cosas que no. O sea, sí, o que tienen un concepto de la soberanía que es decimonónico. Sí, como aquí mando yo. No es lo que hay hoy en día. Cosas así. Pues en el caso de Puerto Rico, el problema es que nosotros brincamos. O sea, nosotros nunca pasamos por ese proceso de liberalización y de globalización de nuestra economía. Por culpa de España. Bueno, no sé si es por culpa de España, pero te lo puedo decir que o sea, la idea de que Pedro Rosselló fue algo traumático, esos años de los 90, y para cierto grupo también, Hernández Colón era neoliberal. Sí, eso Perdón, su segunda ronda era neoliberal, no la primera. Pues la cuestión es que tú lo comparas a lo que tú vistes entonces en países postsoviéticos, lo que has visto en ciertas partes de Latinoamérica, es como que, mano, nosotros hicimos nada. O sea, nosotros simplemente como que privatizamos de otra bobería y ya, pero... Bueno, fueron cosas grandes en su momento, pero uno, no estábamos tan estatizados como en muchas partes de Latinoamérica, gracias a Dios. Y dos, nunca pudimos resolver, y tratamos de resolverlo con financiamiento público, los problemas de falta de inversión en la infraestructura básica de la isla. Y terminó resultando que no pudimos ni una ni la otra. O sea, Puerto Rico no tiene inversión de capital fuera de recuperación de desastres hace 20 años. Y lo que estamos viendo entonces en la presentación es que, pues, mientras que el mundo entero está teniendo un poquito el backlash y está como que reajustándose dentro de ese marco globalizado y neoliberal, a ver que pues, alguna gente dice que va a haber un postliberalismo, alguna gente dice que el enfoque va a ser totalmente state capitalism como el de leer Capitalism Alone, un libro excelente. Compara el modelo capitalista occidental con el de China. Porque dice, no hay otra cosa, pero hay modelos dentro del capitalismo. Nada, hablamos después de eso después. Puerto Rico, pues sorry, no va a llegar al nivel donde termine todo el mundo positivamente si no culmina ese proceso de desarrollo intermedio, que alguna gente diría, no, eso es una visión anticuada de que el desarrollo económico en verdad va por fases cíclicas que toda civilización tiene que cruzar. Pues, hermano, yo no sé, pero te puedo decir que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos y pues las regiones de Estados Unidos que no pasan por eso, pues se quedan clavadas, y las que sí, pues llegan al otro lado del lago. Y una de las grandes cosas que ocurre en Estados Unidos para facilitar esos procesos que tú dices es la reestructuración de deudas en lugares, sobre todo en ciudades como Detroit, que toman la decisión de que continuar con un modelo de cierta forma insostenible, tienes que en borrón en muchas de las cosas que se hicieron mal y empezar desde cero, económicamente hablando, con un plan distinto. Que yo creo que es donde Puerto Rico, que todavía no ha culminado su proceso de reestructuración de deuda después de 10 años de promesa y 13 de quiebra, pues eso nos ha distraído tanto. Porque estábamos hablando ahorita de ¿cuál es el gran problema que tiene la falta de fondos de Medicaid? Pues que los fondos de Medicaid tiene 5 años. La gobernadora hizo el comité, nombró gente muy buena ahí, vamos a cabildear. Son 5 años. Yo no hago un hospital que se va a repagar en 5 años. Yo no hago una inversión de un hospital. En un hospital se hace una inversión de 20, de 30 años. Yo no hago una planta eléctrica en un lugar que esté en quiebra porque yo necesito certeza de cuánto va a ser los costos, cuánto van a ser las cosas. Y todos los planes que se discuten de hacer plantas nuevas, fuera de cambiar las que ya están, sino las cosas que hay que hacer,
nadie va a entrar en un proceso de quiebra y decir, pues fíjate, como yo sé lo que va a pasar, pues yo voy a tirar estos números. Entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos hablando bien concreto, que es uno que se discutió a nivel del foro. Puerto Rico, previo a la quiebra, el gobierno de Puerto Rico mantenía todos los fondos públicos en el BGF. Ujú. Y el propósito de hacer eso era coger el Fondo General y convertirlo no solamente en un instrumento fiscal, sino también en un instrumento de desarrollo económico, que pudiera autofinanciar obras en Puerto Rico. Y gran parte de la quiebra surge de un espiral mortal actuarial cuando paramos de utilizarlo como un banco y lo empezamos a utilizar como una mina. Ok. Una de las decisiones más críticas que toma Alejandro García Padilla y su administración es sacar las cuentas de Hacienda y otras cuentas del BGF y ponerlas en Banco Popular y en banca local. ¿Por qué en banca local? Porque alguien tenía la noción legal, nunca he podido identificar quién, que si la cosa se pone bien mala y están bajando órdenes de incautar los fondos y eso, si están en bancos locales, quizás hay más break de pelear. No, nunca he entendido bien la lógica, pero estoy seguro que, o sea, conozco los abogados que estaban trabajando en ese momento y que continuaron algunos de ellos trabajando en los casos. No son gente loca, así que, Algo vieron. presumo que pueden, exacto, algo vieron. Excelente, como lo dijiste. Pero pues esto está bien. Han pasado varios años. Y no es por faltarle el respeto a la banca local, pero en un momento en el foro le preguntan a la Junta, a Robert Mujica y a Hacienda, mira, ¿qué intereses están pagando estas cuentas? Y dijeron, bueno, en parte estamos apoyando la banca local, toda la cuestión. Y es una noción bien pre-neoliberal. Pues yo ahora como contribuyente diría lo siguiente. Mira, macho, qué bueno por la banca local, pero si Bank of America está pagándole, y esto es hipotético, 4%. un 4 o 5% a mis tax dollars, pues hermano, que los bancos locales se vayan a hacer filas. Porque yo prefiero que el gobierno de Puerto Rico cobre más intereses de sus depósitos que puedan entonces ser reinvertidos en nuestros servicios. Bajo esa lógica, durante el cuatrienio de Pedro Pierluisi se perdieron cientos de millones de dólares en intereses. En efecto. Cientos. En efecto. 300, fácil. It happens. El punto es que... Y no quiero entrar en mucho detalle porque tengo limitaciones sobre lo que Sí, no, puedo yo sé, decir. tiene una limitación ética, pero definitivamente, si hacemos la matemática, ¿cuánto estaba en el TSA, en el Treasury Single Account, en ese cuatrenio? Y los intereses que hubieran devengado al 5% de interés, al 4% que estuvo en el cuatrenio de Pedro Pierluisi, son cientos de millones. Y hay que uno dice, pues, en una lógica neoliberal, tú dices, pues, me tienes que dar una explicación más profunda porque ayudar a la banca local, pues, just it doesn't cut it. Ese tipo de... Y el no tener ese dinero tiene unos efectos en los servicios que se rinden. Yo creo que tenemos que empezar a ver que el issue no es falta de desarrollo económico, es falta de crecimiento económico. O sea, el problema ahora mismo demográfico no es falta de desarrollo demográfico, es falta de crecimiento demográfico, ¿verdad? Porque no aplicamos la misma lógica a otro asunto. Y el foro, sí tengo que decir, y no sé si tuviste la misma impresión, que en el caso de la Junta, ¿cómo lo digo? Yo creo que el cambio de tono de la Junta de la época de Natalia Robert es positivo en no ser tan confrontacional. Y tú has visto que el resultado es que el gobierno ya no es tan confrontacional, al punto que les dan el salón Leopoldo del Capitolio para hacer su evento. Cuando Enrique era gobernador y tú eras presidente del Senado, eso jamás hubiera pasado. Correcto. De hecho, él ni los atendía, ni les recibía, ni actuaba como si ellos no existieran. Ahora él manda cartas a la Junta. Se reúne con ellos, con Johnny, ellos mismos hablan y se cuadran cosas, o sea... Que antes no, perfecto. Eso era jamás... Ahora, la Junta creo que tiene que llegar a un momento, está en un punto donde si quiere algo, tiene que hacer ¿verdad? La parte de policy design completo. Tú quieres una reforma contributiva, envíame el proyecto de ley, envíame el reglamento. Tú quieres ver, envíame lo que hay que hacer. Y nota que en otras cosas más discretas las hacen, como Arnaldo con lo de Civil Service Reform y lo del procurement. Ahí ellos se meten. Un poquito más granular, sí. Métete en cosas. O sea, si vas a estar por ahí
y tienen que acabar ya lo de la quiebra de energía eléctrica, pero eso es punto aparte. Estoy hablando de gobernanza fiscal. Pues si vas a hacer quiero ver más. Si Mujica quiere ser Tocqueville, tiene que ser Tocqueville. Sí, exacto, tiene que ser Tocqueville. Y yo siento que él tiene unas inclinaciones. Y esto no es una crítica, es una recomendación. No, es que ni siquiera es una... O sea, yo creo que lo está haciendo. Lo que pasa es que lo están haciendo en todo menos en el tema fiscal, públicamente, porque creo que yo te voy a decir algo. Natalie tiene una mentalidad Eastern European de gobernanza. Pues sí, es de Chicago, loco. Sí, pero me refiero a... Bueno, Chicago también. Está más o menos... Es verdad, los griegos. Esto es lo que vamos a hacer. Ajá. Sí, no. Anyway, lo vamos a hacer. Get in line or be put in line. Exacto. Entonces, tú tienes a Robert que viene de una legislatura, que viene de ser un operador político en una legislatura. Altamente exitoso. Altamente exitoso como operador político. Bipartisan, se lleva con todo el mundo lo respeta muchísimo en su mundo. Trabajó con demócratas y republicanos, gobernadores, o sea, está en todas las posiciones. Y él tiene un respeto a la figura del oficial electo que Natalie no tenía. Eso es así. Entonces Robert, por lo que veo, no le gusta dar el marronazo por darlo. Él lo hace de una manera sutil. Y creo que en el tema fiscal me da la impresión de que hay mucha gente... There are many cooks in the broth. ¿Tú crees? Hay mucha gente dando opiniones en la Junta. Algunos desde la perspectiva del desarrollo económico, los consultores, los filósofos, los que van allí a pedir favores o ayuda, etc. O sea, hay muchas ideas fluyendo. Y yo creo que Robert, hasta cierto punto, por lo que veo de él, está letting the process play out en ese asunto, porque es muy delicado. Y porque dentro de la misma Junta, sobre todo en los republicanos en la Junta, hay una actitud de let's give tax cuts to investment, etcétera, que él sabe que en la legislatura de Puerto Rico, pues no va a volar. Hey. Y entonces, pues hasta cierto punto, en vez de meterse de frente en ese asunto y decir, porque por ejemplo, en Florida, yo recuerdo, yo tenía como 15 años, 14. Mi papá, pues, medio redneck, se metía en estos montes de Florida a ver museos de aviones o cosas así. Y pues fuera de Orlando, Kissimmee, etcétera, pues Orlando y Kissimmee son destinos turísticos. Pero fuera, tú veías los billboards diciendo que los turistas paguen el gobierno. Sales tax y no income tax. Sí. Ahora quieren quitar el property tax, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque el republicano tiende a eliminar impuestos sobre el ingreso y favorecer impuestos para el consumo allá. Aquí, nuestros republicanos tienen una relación más compleja con el gasto público y la contribución. El republicano en Puerto Rico es MAGA antes de MAGA. Es un middle American radical. Un poquito populista. Sí. Y eso hace que Robert, hasta cierto punto, creo que como no siente que tiene el vaqueo para throw down en esos asuntos fiscales, porque hay muchas fuerzas en direcciones opuestas, él dice, vamos a hacer un proceso. Que es el gran genio de cualquier sistema político. Cuando tú tienes el vaqueo, tú tomas la decisión. Cuando no tienes el vaqueo, un proceso. Está interesante. No lo había pensado de esa manera. Y tú sabes a la gente a qué me refiero, porque hay mucho que se pone a filosofar y le da pensamiento. Y dice, ¿y si tan solo no tuviéramos tal cosa? Hay un concepto espectacular gringo que es buy-in. We need to get stakeholders we need to buy in. We need to get some buy-in. Es más, ninguna de esas dos cosas tiene traducción. Y yo pensando, eso es algo, when you have all the power, you worry about buy-in. When you don't have the power, just focus on getting the power. Y entonces te puedes preocupar de esas cosas. Pero creo que el mensaje crítico que yo daría es el enfoque se está dando en la discusión pública de que, están acabándose los recaudos, están acabándose los recaudos están bajando, las proyecciones futuras son de decrecimiento. Sí, loco, el punto de las proyecciones
Haz algo. Hay que haga algo. O sea, no sé Lo qué. que está pasando no está funcionando. Cambia de Y que no rumbo. está tallado en piedra. No es Moisés bajando la montaña diciendo lo que va a pasar. O sea, si tú me decías en el 2000... En 1999, que íbamos a estar aquí en el 2026, con Donald Trump de presidente, para empezar, no te creía. Y tú me dices a mí en el 2017 que íbamos a estar aquí, quizás te creía que Jennifer sería la gobernadora, pero la forma en que llegó, jamás te la creería. ¿Sabes? Como que... Y hablamos de la política, pero la economía también es una reflexión de la realidad social que vivimos. Así mismo O es. sea que María, la pandemia y cada acción y decisión económica que tú haces mata futuros alternos. Que quizás ese debe ser el título de nuestra respuesta al libro de Collado Schwartz. De que cada vez que... Es verdad, habían futuros alternos. Sí, mano, en el 53 Eisenhower dijo eso. Es verdad. Tiene razón. Quizás eso era un futuro alterno. Y Juanma también estaba en esa onda, ¿no? La teoría del futuro alterno. Pues, mano, eso puede ser cierto. Y a mí me encanta estudiar esos temas. A mí me encantan los libros de historia alterna. Pero es ficción. La historia alterna no ocurrió. Lo que ocurrió es lo que hay. Sí, Neil Ferguson y otros muchos autores. Es fascinante porque te fuerza a pensar, te obliga a pensar en cómo las decisiones humanas sí tienen un gran peso en la historia, pero no pasó. Eso es bueno aprender, pero también hay que reconocer de que, pues tú sabes, la segunda ley de la termodinámica dice que el tiempo fluye en una sola dirección. Por lo menos en la realidad. En la imaginación, pues no. Te lo pongo de esta manera. Vamos a decir que si nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vieron proyecciones de cómo sería Puerto Rico en los 80 y los 90 desde el punto de vista de los 40 a los 50, dirían como que anda para el carajo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Nope. No, dijeron nope, eso no va a pasar. Sí, unos se fueron y otros se quedaron aquí, neutralizaron y echaron esto para adelante, ¿verdad? Así que esa debe ser la reacción. La reacción debe ser como que ¡ay, Dios mío, vamos a morir! Nada. Vamos con una breve pausa y cuando regresamos hablamos de los asuntos federales en Washington. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln en la avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. So back. Estás cansado de ganar. En algunas cosas solamente. Los midterms está complicado. Los midterms están complicados. Entiendo que han salido 20 encuestas públicas. Ministro. De las cuales los republicanos retienen o incrementan su mayoría en la Cámara del Congreso en 2 de ellas. Y una es de Rasmussen, así que... Difícil la situación para el Partido Republicano en la Cámara. Está complicada la situación. Le suma a esto un poquito del fallout de la publicación de los documentos... La publicación parcial. De los archivos de Epstein. De los archivos de Epstein. Todavía estamos esperando que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos baje su decisión sobre el caso de los Supremos, de los aranceles, pero esta semana fue, y puedes explicarme un poco mejor el contexto procesal, esta semana esencialmente la Cámara dio un mini golpe limitando los aranceles que había impuesto el imperador Trump. Bueno, votó a favor de limitarlo, claro. Vamos a ponerlo de esta manera. Como todo presidente, llegó al poder, a la silla, con un capital político. Él ha decidido utilizarlo en aranceles y en tax cuts y en migración, en el tema migratorio. Son sus 3 prioridades. El tema de los taxes lo logró,
con el caveat de que para financiarlo tuvo que reducir sustancialmente el gasto público a la mediano plazo, que va a tener consecuencias en el 2027 y 2028. En el tema migratorio, pues como se ha discutido recientemente, la administración ha aceptado voluntariamente cambiar sus políticas en varios lugares. De hecho, Trump fue hace unos meses decir que voy a mandar la Guardia Nacional a cuanta ciudad demócrata haya, a decir, bueno, solamente vamos a entrar si nos piden, porque si no, que se chaven. Que esa no era la posición de él hace 6 meses. Y entonces en el tema de los aranceles, el Senado ya había votado, una mayoría del Senado ya se había expresado en contra de sus posturas sobre los aranceles, y ahora una mayoría de la Cámara, a pesar de que la controla el Partido Republicano, hizo lo mismo. Y no solamente fue una mayoría así, sino que para alcanzar esa votación, un grupo de republicanos se une a los demócratas para quitarle a la mayoría el control del hemiciclo. Que eso es un pecado cardinal en los legislativos, ¿no? El poder de la mayoría proviene de estar unido en lo procesal. Tú puedes tener diferencias sustantivas, pero tú no puedes dejar que la mayoría pierda el control del floor. Porque una vez tú pierdes el control del floor, pierdes el control del calendario y pierdes tu agenda setting power, que es el principal poder de una mayoría. Y pues los republicanos perdieron control del floor. De hecho, el Congreso se fue 2 semanas de vacaciones. Como resultado de esto. Como resultado, uno de esto, y 2 de que los demócratas rehusaron abrir el gobierno, mantener abierto el Departamento de Seguridad Nacional mientras no se legislaran reformas a las prácticas migratorias de la administración. Y entonces, usualmente, lo que hubiera hecho Trump hace 6 meses, a 3 meses, que fue lo que hizo, no estamos de acuerdo en esto, pues cerramos todo el gobierno. En este caso, los republicanos aceptaron limitar el cierre a las áreas en controversia, que eso tú no lo haces procesalmente. Procesalmente tú no haces eso porque tú quieres mantener la mayor presión posible sobre tu oponente y decir, no, es que él quiere imponer su política. En este caso, los republicanos dijeron, no, vamos a contener el daño a esto, vamos a enfocarnos en resolver lo de Homeland Security y lo demás lo mantenemos abierto. Que, aunque no parece así desde el punto de vista quizás del ojo no entrenado, para el ojo clínico de alguien que brega estos asuntos, es evidente una demostración de debilidad del Partido Republicano en un tema que era la fortaleza de ellos, que es el tema migratorio. Otro, en el aspecto más discursivo, yo he notado que como secuela a la guerra civil que se dio dentro de MAGA, debido al asunto de Tucker Carlson entrevistando a Nick Fuentes y todas estas cuestiones, la salida de Marjorie Taylor Greene, de momento medios de izquierda, The New Yorker, los New York Times, y cuando digo izquierda, pues yo sé que la izquierda diría, no, pero esos son medios corporativos. Sí, yo sé que son medios corporativos, pero vamos a decir que para el elector, el normie elector que va a los midterms, pues New York Times es bien de izquierda y, qué sé yo, Fox News es bien de derecha. Cuando tú hablas con gente que están en el espectro mucho más, en lados más amplios del espectro, te van a decir, no, eso no es... Pero eso es más cuestión ideológica, ¿verdad? Que nada, pero estás viendo figuras de derecha dentro del las coordenadas normie del espectro, yendo a medios de izquierda. He visto varias entrevistas de Ben Shapiro en el New York Times, Bueno, vi en New Yorker. La senadora esta de Alabama, Katie Britt, que es una senadora muy respetada porque fue chief of staff de un senador muy respetado, Richard Shelby, y fue presidenta de la Cámara de Comercio de Alabama. O sea, ella es, en el mundo senatorial, ella es establishment. O sea, como tú eres chief of staff de un senador que fue el chairman de Appropriations, tú estás bien parado. Y ella es una figura muy influyente internamente y está dando entrevistas en el New York Times diciendo lo preocupada que está por la forma en que los temas migratorios se han manejado. Y el New York Times la trató hasta bien. Cuando eso pasa, tú ves que están buscando, que es lo que hacía McCain cuando se peleaba con Bush, que buscaba un tema o dos para separarse. De hecho, a McCain le fue de lo más bien en el 2008 para lo que iba a pasarle al Partido Republicano. McCain lució bien. Y lo comento, y estoy de acuerdo con lo que dices, añado que tú lo notas discursivamente, pero también lo notas procesalmente de cómo ellos mismos
Trump no brincó, no hizo un truth social, whatever, diciendo el Senado me está traicionando porque están dejando que los demócratas mantengan el gobierno. No, eso no pasó. Y él mismo ha dicho, cambiado su forma de comunicarse sobre el tema migratorio. Y en el tema de los aranceles, prácticamente le está echando la culpa al Tribunal Supremo. Por otro lado, cuando el Senado lo desafió en el tema de Colombia, pero de Venezuela, Trump hizo una lista de estas son las personas que quiero destruir. Sí. Pero cuando la Cámara lo desafió en este asunto, como que medio, pues. Y para mí lo interesante del asunto es, pues vamos a dar por sentado que va a haber un cambio en la Cámara. Yo no creo que va a haber un cambio en el Senado. Por lo menos todavía no he visto los indicios de eso. Sería una posibilidad, es posible, pero no es probable. Exacto. Versus en la Cámara, que ya la gente, ya todo el mundo que sigue estos temas te dice, sí, sobre todo es bien probable. Lo de Virginia, que vas a convertir una delegación 5-4 en una 10-1. Uh-huh. Pues solamente Virginia te neutraliza gran parte del esfuerzo que hizo Trump. Y que parte del el realineamiento político que se dio con la llegada de Trump y después los años que le siguieron es que el Partido Demócrata se quedó con todos los high propensity voters, que son aquellos que le ponen una elección en calendario y van a ir. Sí, que votan hasta por el school board. Ajá. Y el Partido Republicano, que antes que tenía los high propensity voters, se quedó con los que no. Sí, lo que hemos hablado de elecciones especiales en Luisiana, en Mississippi, en otros estados, que tú dices, espérate, los demócratas están ganando escaños. Y es porque la gente motivada a votar son los demócratas en este momento. En el caso de los Epstein Files, yo no sé qué... Yo he evitado ese tema bastante. Te voy a decir por qué. Hay algo bien gringo donde le presentan al público americano algo bien atroz, pero que tiene cierto nivel de cotidianidad, de que hay algo bien malo que pasa constantemente. Entiéndase, ¿verdad? La explotación femenina, sin hablar de menores de edad. No estoy hablando de nenes chiquitos, pero de los que están en las nenas que están en la frontera. Man, es un problema bien grave social que lleva mucho tiempo. Yo creo que antes que se fueran unos excesos y el wokismo y todo eso, pues parte del movimiento Me Too partió la premisa que un montón de gente dijeron, mira, mano, esto no está bien. Ya se acabó. Sí, o sea, una cosa es que se llegó a un consenso social de que tenía que acabar estas prácticas cotidianas abusivas que se convertían en abusos mucho más graves. Y otra cosa es lo que estamos viendo con Epstein. Yo creo que es como que te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a poner de esta manera, macho. O sea, lo que pasaba en la isla esa de Epstein y los bachelor parties en Medellín están en el mismo barco. Y eso es algo que yo creo que mucha gente tiene que internalizar hasta cierto punto. Pero también te demuestra lo vacuo que son algunas de estas personas que son la elite. Sí, los chats de Larry Summers tratando de rapearle a una economista que le gustaba, pidiéndole consejos a Epstein. Como que ¿quién es este tonto? Este tipo es un loser. O sea, puede ser un gran economista en términos académicos, pero estamos viendo las fragilidades de un montón de gente que realmente te voy a decir algo, yo no estoy seguro. Y me encanta que uses esa palabra fragilidad, porque eso es yo estoy percibiendo una fragilidad en el ambiente que no estaba presente el año pasado. Y yo creo que mucha gente ignora esto de la política estadounidense, sin hablar quizás de otras partes de Europa, del mundo occidental, que los sistemas electorales republicanos están basados en que las coaliciones de poder son por su naturaleza frágiles. Entonces, Imperator Trump llega el año pasado como si fuera Julio César cruzando el Rubicón y con energía Franklin Delano Roosevelt, pero yo creo que la gente está poco a poco está llegando a la conclusión de que era temporero y están entonces permitiéndose imaginar cuál es el mundo, los futuros alternos. ¿Verdad? Y esa es la parte que para mí es interesante. Sí, hay una incertidumbre porque, y yo, no sé si es por mi perspectiva histórica, siempre dije,
Dale tiempo, que tarde o temprano el Congreso va a sacar las garras, el Supremo va a sacar las garras, la burocracia va a sacar sus garras y la fricción política va a sacar sus garras. Te voy a dar un ejemplo. Hoy es viernes, esta mañana en el Wall Street Journal salió un reportaje claramente filtrado por empleados molestos Ujú. de todas las barbaridades de las cuales acusan a la secretaria de Homeland Security y su relación, según el reportaje, no apropiada con un cabildero / director de campaña de Trump, Corey Lewandowski. Y tú ahí ves que están empezando a sacarse... Que este cuatrenio, la administración Trump, a diferencia de la primera, Trump había sido bien poco lo que había salido a la prensa en términos de dimes y diretes. ¿En la primera tú dices o en La esta? primera fue súper todo el tiempo. Exacto, sí, sí. Y estos últimos 12, 13 meses... Ha estado bien concentrado. Y esto de Minnesota creo que rompió un sello. Porque en temas de aranceles, pues, ¿cómo te digo esto? A la gente le molestan, pero no tienen una cara. Lo de Minnesota tenía una cara de una persona que murió. Es que yo creo que lo de los aranceles es similar como el asunto de la frontera. Es fácil tú decir, pues quizás no estoy de acuerdo, pero en efecto hay que controlar la frontera. Igual los aranceles, pues no estoy de acuerdo quizás en el macro, pero pues China sí. Sí, en una Trump dijo como que pues si hay que pagar más para los juguetes de Navidad, pues pagamos más. Y la gente como que ¡ay! Pero había otra gente que dijo, sí, esa es la postura. Soplarle 5 tiros a alguien, eso En pues... el piso, Ajá. después que lo desarmaste. Pues esa parte es la que la gente... Y al tú humanizarlo, creo que un montón de gente que ya estaba como en sus reservas dijo, no, hasta aquí yo llegué. Y no dejemos de olvidar que, y esto lo digo a los amigos de la izquierda, que los que nos escuchen, y a los de la derecha que también nos escuchan, a todos lados. Es una cosa bien importante que uno no podemos perder y que creo que es saludable que no perdamos como sociedad, espero que no la perdamos, es que yo veo a veces en Twitter la gente comentando y se deshumanizan. Sí, a los oponentes políticos. sí. Y nunca piensas de que esa otra persona puede tener sentimientos, emociones que están humanos, que quiere a sus hijos, quiere a su esposa, quiere a su esposo, quiere a sus perros, a los gatos. Y lo comento porque cuando murió esa persona yo dije, esto va a dolerle a los republicanos. Porque un montón de senadores, esos senadores republicanos, tú podrás decir que son seres humanos. Y lo que pasó, la primera muerte, pues tú podías hacer una teoría de que ella aceleró la gasolina o que habían... Pero la segunda, ¿sabes? El tipo estaba en el piso y lo ejecutaste. Y yo creo que eso generó un hasta aquí yo llego en varios senadores republicanos. Y entonces Trump ha evitado ese tipo de conducta de hasta aquí yo llego porque tiene un control absoluto del tema de la opinión pública dentro del Partido Republicano. Pero en este tema perdió. Yo creo que está llegando a un punto. Quizás no en todos los temas, pero en ese tema en particular perdió y rompió un sello que una vez un presidente pierde ese control sobre su gente, bien difícil de recuperar. Es que la cuestión, y me convence un poco de la teoría que he escuchado de otra gente que he escuchado leído de otra gente que dicen, no hay tal cosa como el trumpismo, solo hay Trump. Y entonces cuando eso ocurre, si eso fuera verdad, si ese modelo de análisis de percepción es real, pues entonces Trump no es un líder. Trump es un war chief. Es un estratego. Y su base de poder es que está basada totalmente y plenamente no en una conscripción ideológica, sino... Un apego personal, una lealtad personal. Quizás, pero ese apego personal... Es una lucha ideológica. Pero ese apego personal surge de que gana. Y si ya tú no puedes ganar, pues la gente dice, espera, pues... Eres un lame duck. Eres un lame duck. Y ya estamos viendo la entrada de un posible... Y a mí me interesaría ver entonces cuál es la reacción del Partido Demócrata. Porque si la reacción es la señora de Texas, Crockett. Jasmine Crockett. O vamos a decir, tratar de exportar el mandaniismo alrededor de los Estados Unidos. Si esa es la reacción, pues, hermano, hay maga por rato. Pero si te fijas en las veces que ha tenido el Partido Demócrata, o sea, sacando Nueva York, que no es representativo ni del estado de Nueva York. Cuando tú miras las primarias demócratas en los estados donde Virginia, New Jersey, estados que no son abrumadoramente de un partido o de otro, y hasta en estados demócratas tú estás empezando a ver un entendimiento
de que Trump señaló unos problemas y unos temas, sobre todo el tema migratorio y el tema del comercio internacional, que despacharlos con meramente un Trump es malo, no se resuelven. Porque cuando la gente vota por alguien con características personales tan cuestionables, tiende a ser un síntoma de que hay problemas de fondo que la gente está ignorando porque no caben dentro del sistema. Sí, del modelo discursivo que está... Y yo creo que en el tema migratorio es un gran ejemplo de que antes... O sea, oye, yo recuerdo ese debate demócrata en el 2019, creo que fue, que preguntaron si la gente pensaba que no debería ser ilegal cruzar la frontera sin papeles. Y todos los demócratas menos Biden levantaron la mano y Biden estaba como que la levanto, no la levanto. Y dicen, mano, yo no sé, yo creo que Estados Unidos debe tener más inmigración, pero no creo que deberíamos declarar legal cruzar la frontera sin permiso. Yo creo que la parte es que la pregunta es si la política va a volver, y ahí yo no tengo todavía una predicción. Yo tengo una predicción vieja, y creo que el tiempo me está dando poco a poco más la razón, y no soy el único ni el más inteligente en darla, de que la corriente de arquitectura política es cada vez más ejecutiva y se está prestando más para cesarismo. Y yo mantengo esa. Lo que yo no te sé decir todavía, si tú me preguntas, Cristian, ¿tú crees que la política va a convertirse más polarizante? O si, aunque la dinámica sea más cesarista, va a ser una política electoral más basada en consenso. No te sé decir, pero hace unos años creo que yo apostaría a que sería más, especialmente en el 2023, 2024, yo te diría, mano, yo creo que estaba mal y va a ser más polarizante. Y lo que he estado viendo en los últimos meses es que quizás que no, quizás esa fiebre se está rompiendo porque en la referencia a lo que tú dijiste de la frontera de Estados Unidos se ha cerrado en esencia de cualquier movimiento en masa fuera del ámbito dentro del ámbito de la ley, y la gente no está molesta con eso. Y la gente está bien a favor de que busques criminales que son... Y lo saque. Y lo saque. El issue vino cuando le soplaste par de tiros a ciudadanos americanos, que no tienen nada que ver, que no son ilegales, entre comillas, que están parte de la comunidad americana. Y que coja y envíe un chorro de gente a una comunidad. Con máscaras. Ajá. O sea, la gente lo que como que espera, loco. Una cosa es que tú me digas que vas a controlar el tema. Otra cosa es que yo tenga que tener miedo que me va a soplar un tiro. Y entonces, si los demócratas dicen, bueno, reconocemos los excesos que se dieron con la frontera y no vamos a permitir que eso ocurra de nuevo, pero tú sabes, te estoy prometiendo que no te van a soplar un tiro. Pues fíjate, es un consenso. ¿Verdad? Eso es una ruta. Versus... ¿Ves que la frontera tiene que estar abierta? Esa es otra ruta. Porque entonces se da el efecto de las viraciones de péndulo dramático. Yo creo que hay un científico por eso, se llama Juan Linz, que escribió mucho sobre tú dices cesarismo, decía el presidencialismo, ¿no? Los peligros del presidencialismo. Y una de las cosas que decía era de que cuando tú nombras a un ejecutivo por un término fijo, sin que pueda ser removido a voluntad de la legislatura, eso crea unas dinámicas dictatoriales, ¿verdad? Porque entonces pues llega un momento en que va a llegar un presidente que no le va a importar. Donde esa teoría yo creo que fracasa un poco es de que el mero hecho que nosotros no hemos entendido, creo, y esto lo he dicho antes, que el poder legislativo tiende a ser un poder negativo, de decir, sí, no. Tú lo has dicho. Y a veces la gente piensa que el poder legislativo es decir, vamos a hacer esto. Y eso es bien difícil porque conseguir que 535 personas se pongan de acuerdo en algo, pues es bien difícil. Pero es bien fácil conseguir que 535 personas se opongan a algo. Y yo creo que Trump está empezando a tocar la frontera y quizás sería útil de que esto se maneje no a través de tribunales que tienen sus limitaciones en lo que pueden hacer, los remedios que pueden dar, como pasó en el primer cuatrienio, que todo el mundo, vamos a demandar. Que no ocurra a través de protestas o extralegalmente, sino que ocurra dentro del marco del proceso constitucional, que el legislativo pues haga algo. Y poco a poco estamos empezando a ver de que el legislativo está diciendo, aguántate aquí que esto me está afectando. Hay un libro que va a salir próximamente que se llama Last Branch Standing, de una abogada que se llama Sarah Isgur. Ella tiene un podcast que se llama Advisory Opinions. Trabajó en la administración de Trump en el primer término.
Y ella en su programa y en otros programas lo que ha dicho es que su argumento en el libro esencialmente es que si tú coges las 3 ramas de gobierno y se las llevara, ¿verdad? Y te tomara una foto, alta resolución de cada rama y se la llevara a los fundadores de la República del 89 y se la enseña, la única que para ellos sería reconocible es la judicial, en términos del diseño original. Que va lo que tú dices, parte del problema con que tú trates de trabajar todo a través de los tribunales es que no estás creando polos de consenso político. Estás parando cosas. Estás parando sin ningún tipo de apoyo o imponiéndolas, ¿verdad? Que por eso en parte, mira el tema del aborto. El mismo Puerto Rico. Hace 6 años, tú le preguntabas a la gente aquí, estaba todo el mundo en contra del aborto y punto. Porque lo vean como un tema moral. Cuando empiezas a debatirlo como un tema de política pública, de que, oye, ¿de verdad queremos entonces nosotros, a pesar de tus opiniones, y sé que son muy similares, religiosas sobre el asunto del aborto, pues quizás deberíamos discutir cómo lo vamos a regular, porque eso puede tener consecuencias médicas, puede tener consecuencias éticas, puede tener consecuencias de la salud de la madre. O sea, cuando tú empiezas a hablar de las cosas hablando, la gente se entiende. Pero si solamente yo vengo, como quisiera hacer ciertos grupos, saco el tema de la discusión pública, no, porque esto es sagrado, esto no puede ser sujeto a la deliberación de la gente. Tiene que estar allá arriba en una nébula, como el estatus. No, porque no le preguntemos a la gente un referéndum que ellos quieren. Hagamos una asamblea constitucional. Para debatirlo, para grandes mentes. Claro. Y yo creo que gran parte de lo que está pasando es que el pueblo está empezando a decir, el pueblo dice en todo el mundo, oye, ¿por qué mejor no me preguntan? Más o menos que yo pienso. Y no es que vamos a crear una democracia participativa de referéndums para todo, pues eso no es viable. Pero yo creo que la gente... No, pero es una manera de uno rescatar el concepto de representatividad. Claro. Que es algo que ha sido que la mediatización de las discusiones políticas y las redes sociales, pues han evaporado el concepto de representatividad. O sea, cuando habían los primeros congresos, las primeras asambleas legislativas, no hay foto. Lo que hay quizás alguien tomando nota. Mira, Madison con su... Contaron que fulano votó a favor de verdad. Pero no estás pendiente de cada bobería. Y el concepto de representatividad es que tú ibas a votar por ahí y decías, hermano, yo no sé todo lo que va a decir, pero voy a apostar que va a haber una alta probabilidad de que me lo pueda explicar de una manera que diga, pues te entiendo. Y yo creo que debemos volver... Edmund Burke, salte de este cuerpo. Salte de esta cuerpo. Creo que hay que ver en qué medida eso puede rescatarse, porque la alternativa no es bonita, ¿verdad? No es... Sí, dejarlo al azar o a la voluntad de un individuo, no. Sí, la alternativa es China o Etiopía. I like them apples, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Rusia o Somalia. Qué horrible. Dios mío. Pero eso es bueno, que a veces tenemos que reconocer que hay que valorar lo que tenemos. Muchas veces tiramos a pérdida lo que tenemos. Decimos, esto es una porquería y qué sé yo. Y después reaccionamos con el otro extremo de, tenemos lo mejor, somos los mejores. Y a veces como que cogerlo con calma y decir, pues somos bien buenos, hay unas cosas bien buenas aquí y tenemos que mejorar unas cuantas. Yo creo que simplemente lo podemos resumir diciendo, let's not listen to losers. Y no estoy hablando de un tema económico. Hay gente que tiene un montón de chavos que yo los veo y digo, tú eres un loser. O sea... es más bien un asunto de... Se ve esta persona completa. Cuando se sienta a una mesa con los panes, están todos riéndose. Cuando está con la familia, la gente lo abraza. O sea, you know what I mean, ¿verdad? La política debe ser menos enfocada en losers. Y más en personas que tienen un nivel de éxito en su vida personal y comunitaria. ¿Qué te parece eso? Me gusta. ¿Te gusta? Bueno, señores, feliz San Valentín nuevamente a todas las parejas. Y a los solteros también. A los solteros espero que mojen el nugget. No dije eso. Y como siempre, les pedimos que compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, con la gente del trabajo, hasta con la gente con lo que les caiga mal. Que lo recomienden en redes sociales. Que nos dejen comentarios positivos. A nadie le interesan los comentarios amargos. Cero negatividad. En YouTube, en el área de comentarios, en Spotify, debajo de los show notes. Los leemos todos, los tomamos en consideración. Y Balbino y yo nos reímos mucho en nuestro chat en WhatsApp, compartiéndonos los comentarios.
Así que nada, señores, pásenla bien este fin de semana y volvemos pronto. Pásala bien en la boda, Balbus. Gracias. Que ya por fin me enteré de quién es. Felicidades a los novios. Cuídense mucho. Bye.